Historia de la Independencia de Venezuela. Curso, parte 2. El nacimiento de la República de Venezuela. Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar del mundo en el cual me estén escuchando. Para mí, como siempre, es un placer enorme estar acá con ustedes. En esta ocasión continuamos con nuestra clase continuamos con nuestras clases de el curso sobre la independencia de Venezuela. Y ya esta clase vamos a adentrarnos en los antecedentes directos que van a llevar la independencia, además de que hablaremos ya propiamente de este proceso histórico. En la clase pasada, recapitulemos, estábamos hablando sobre la historia de España. Si no has visto esta clase, voy a dejar alguna tarjetita por acá, y lo tendrás allí. Vimos historia de España, vimos Venezuela como provincia de ultramar del Imperio Español, de la corona española. Vimos esos comienzos de estos diferentes siglos en la época colonial, llamada colonial, donde participa un montón de personajes, un montón de situaciones que era muy interesante hablar sobre esto. Hablamos ya de algunos antecedentes que habían pasado, que podríamos considerar como unos movimientos políticos como el Tirano Aguirre, como el Negro Miguel, ¿sí? Hablamos de la situación de la corona de España y cómo miraba a estas tierras y los diferentes cambios de reyes y políticas estadales para el manejo de la economía, la sociedad, etcétera, dentro del territorio de lo que hoy conocemos como Venezuela. Bien, esta sesión sin duda me parece muy interesante porque es la más esperada. Vamos a hablar, como dijimos, propiamente de la independencia. Como comentamos en la primera sesión, en la primera clase, la historia de España pues es muy importante. Eh, pero cuando nos desligamos, nos separamos, cuando ya no formamos parte de ella, a pesar de que ya políticamente no somos de España, hay muchas cosas que vamos a heredar de ella. Y bueno, es parte de esto, explicarlo, y por eso lo hicimos. Antes de entrar, pues, la clase pasada fue como una clase introductoria a lo que realmente sería el curso de la independencia, ¿sí? Que tampoco va a ser muy extenso, por lo que les puedo comentar. Sigamos con este tipo de clases joviales, amenas, sencillas para todos, no importa si no se tiene eh, algún tipo de conocimiento de historia o de humanidades, de estudio de humanidades. Lo importante es que vamos a explicar de manera muy jovial, muy sencilla para todo grupo de personas. Sé que no solamente me están viendo estudiantes, sino pueden verme ingenieros, pueden verme licenciados en cualquier rama, en biología, química, física, pueden verme a personas que no son de estudios, no tienen estudios universitarios. Y se trata de esto. La idea es que, así como la radio, se difunda para todos, desde aquel agricultor que está escuchándome en este momento hasta el científico más científico que pueda existir, vamos a decirlo de esa manera. Eh, entonces, bueno, vamos a explicar una serie de cosas y vamos a hablar de cómo se conformaba todo esto, ¿sí? Y para empezar, podemos decir que esta sesión la titulamos La Primera República de Venezuela, la nación idealizada. Ya lo van a entender mucho más adelante del porqué de este título grandilocuente. Ok, lo primero que debemos mencionar es que, a ver, este es el mapamundi de Mercatore, ¿sí? El mapamundi de Mercatore, digamos que es un mapamundi que lleva ya siglos en funcionamiento y es bastante ilustrativo para poder entender más o menos cómo es la composición de distintos países o de distintas zonas, no necesariamente políticas, sino físicas también, que hay en el mundo, ¿sí? Pero fíjense en una cosa, más adelante, después de este mapamundi y Mercatore, es que mientras más alejado te encuentres del Ecuador, más propenso es que las dimensiones de los territorios se parezcan o se vean mucho más grandes de lo que son. Y realmente este mapa, otro mapa mundi, recordemos que como es un plano bidimensional pasa lo que dije anteriormente, pero este mapa mundi que les traigo sí es un poco más exacto en cuanto al tamaño o las dimensiones que tienen los distintos territorios. Sigue siendo un poco inexacto, realmente la mejor manera de entender los tamaños de los países o de las regiones es a través
de un espacio tridimensional y no bidimensional, pero bueno, la idea es ilustrar un poco, ¿sí? Y fíjense que España y también Portugal, la región íbera, pero especialmente estamos hablando en España, que es lo que nos compete. Fíjense que España va a conquistar desde tierra de mexicanas, del río Mississippi, hasta la Tierra del Fuego en Argentina. O sea, todo esto lo va a conquistar. O sea, España, si traemos a España y la colocamos aquí en el territorio venezolano, sobra algo de territorio, o sea, ocupa perfectamente en Venezuela. Y esto es impresionante, y no mucha gente habla de esto, de que Europa no es muy grande a comparación de América y vamos a decirlo, de Sudamérica, o sea, no es tan grande Europa. Entonces, la empresa que lleva a España adelante es sumamente interesante porque España está administrando, conquistando y administrando un montón de territorio. Esto va a explicar una serie de cosas que veremos el día de hoy, ¿sí? Y para poder entender aún más el contexto de la época, aparte de lo que estamos hablando, es importante hacernos referencia de destacar algo que ustedes conocerían como clases sociales, ¿sí? La mayoría de la gente, y es normal, se le dice como clases sociales, cómo estaban distribuidas las clases sociales de la época colonial, o a finales de la época colonial, siglo XVIII, siglo XVII. Realmente el término colonial en cuanto a las clases sociales es inexacto, no está 100% acertado decir que existían clases sociales. Lo que existían son castas sociales y vamos a explicar esto. Miren, hoy en día nosotros pensamos de que todos somos iguales ante la ley, ¿sí? O ante Dios, o las dos, dependiendo de si eres creyente o no. En esta época todo el mundo, y era lo normal, era ser desigual. Todas las sociedades en este contexto, no solamente en América o en Venezuela, lo que conocemos como Venezuela, sino en todo el mundo, se considera como lo normal el ser desigual y de hecho era lo deseable. Dios lo había hecho de esa manera y no era bueno la igualdad. Y a estas castas sociales van a estar dentro de las provincias de ultramar, las provincias ultramarinas de España. ¿Por qué se le dice castas? Porque se está refiriendo al origen y al color de piel. Ojo con lo que estoy diciendo, origen y color de piel. No necesariamente sea el color de piel, sino que también el origen. ¿Por qué? Porque ustedes podrían pensar de que los blancos serían entonces la raza más dominante, pero resulta que no. Existían unos blancos, producto de ese origen, que eran rechazados, y eso lo vamos a hablar. Entonces los blancos no todos eran los dominantes. Y esto es un poco más difícil de entender. Vamos a explicarlo por partes de la manera más obvia, como hemos dicho. Lo primero es que tenemos los blancos de Europa. Los blancos de Europa que vienen a conquistar, a hacer territorio, a fundar ciudades, estos conquistadores, ¿sí? Vienen en esos primeros comienzos de la conquista, estamos hablando de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, mediados del siglo XVI, se van estableciendo, crean sus propios negocios, su territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, estos hombres enviados por la corona van a dejar una descendencia, ¿sí? Una descendencia y conquistadores o descendientes, principalmente descendientes, serán llamados como los blancos criollos, también conocidos como mantuanos. Muchos de ustedes van a escuchar esta palabra, mantuanos. Blancos criollos o mantuanos. Eh, esto de los mantuanos o los blancos criollos, ya ustedes saben que cualquiera de los dos está bien dicho, eran los que podríamos decir como los dominantes a nivel político, económico, social de estas castas sociales, ¿sí? Esos son los blancos criollos. Hay otro tipo de blancos que son los blancos peninsulares. Estos blancos peninsulares se les llama peninsulares porque vienen de la península. Los peninsulares eran generalmente enviados por la corona española para ejercer distintos cargos públicos. No eran conquistadores, no eran gente militar, sino más bien como funcionarios. O de pronto sí militar, pero que cumplían unas funciones específicas. Piensa para una real audiencia, que ya hablaremos que es una real audiencia, para
para, digamos, hacer negocios para la corona, administrar aduanas, para un consulado, para ciertas funciones podríamos decir, de relaciones exteriores, para una universidad, en fin, o sea, los blancos peninsulares vienen con propósitos por la corona española y son gente noble, ¿sí? Gente que tiene apellidos importantes. Muchos de estos blancos peninsulares van a ejercer cargos públicos. Algunos podían incluso no solamente venir de la península, ¿sí? Porque muchos se relaciona esto de que vienen de la península. No necesariamente. También estos blancos peninsulares vienen de otras provincias. En muchas ocasiones, esto muy interesante, y unos podcasts muy interesantes de Rafael Lucas Array, mejor dicho, de Unión de Venezolanos, el programa Venezolanos en Unión Radio Cultural, que él habla un poco precisamente de que digamos que dependiendo de cómo te iba bien en una provincia, por ejemplo, si yo estoy en México, en el virreinato, que se podría llamar el virreinato de la Nueva España para ese momento, lo que conocemos como México, y yo soy gobernador, vamos a decirlo de esa manera, o yo soy un funcionario, y a mí me va muy bien, a mí me pueden llevar a otro sitio y sigo mi carrera política o administrativa y voy por las diferentes provincias o me muevo por las diferentes provincias. Esto era algo común. Entonces no necesariamente eran de la península. Muchos de estos blancos tenían fortuna, digamos que ellos conocían a los blancos criollos, se casaban, tenían hijos, y de esta relación se va a armar una especie de oligarquía, es decir, una especie de grupo económico y político, en algunos casos una oligarquía o de grandes cacaos que controlan distintas haciendas importantes, que bueno, van a mover los hilos políticos y económicos. Ojo que esta de blanco peninsular y blancos criollos que se unan va a ser muy común, siglo XVII, XVI, que ya cuando nos acerquemos a la independencia eso va a cambiar, ya lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, existían otro tipo de blancos que no eran enviados por la corona, no eran conquistadores o descendientes de estos, sino que más bien eran europeos o españoles, sobre todo españoles, principalmente de las Islas Canarias, que se le llaman blancos de orilla, también conocidos como blancos canarios. ¿Qué es la diferencia entre este grupo y los demás? Primero, que no tienen dinero, son migrantes que vienen a echarle pichón aquí. Segundo, que no tienen una familia noble o descendencia noble. Generalmente estas personas eran los segundones de su familia. Supongamos que mi padre muere, deja una fortuna y el primogénito, el primero, agarra todo y yo quedo como segundón. Bueno, yo como segundón hago suerte en la América, se le llama eso, hacer suerte en la América. Y venir acá a hacer la América, a probar suerte, invertir en algún territorio, comprar algunos esclavos, administrar algún pequeño terreno, pero poco más, y se quedan aquí y hacen vida. La mayoría de estos blancos, como dije, son de las Islas Canarias. Van a haber otros de otras partes de Europa y de España, pero la gran mayoría van a ser de las Islas Canarias. Y quédense también con este dato que nos va a servir mucho más adelante dentro de las clases. Bien, los blancos criollos reclamaban una hegemonía muy fuerte en base a estos territorios. Ellos pensaban de que eran dueños de estas tierras, de que estaban emparentados con lo mejor de España. Inclusive el aspecto de la religión era muy importante. Se casaban con hijas y algunas veces las hijas y los descendientes, sobre todo mujeres, decían que eran las primas de María, de la Virgen María, eran descendientes de la Virgen María. Era un grupo bastante que se considera bastante superior a otros, producto de su origen y su color de piel. No solamente su color de piel, ojo, su origen también. Porque los blancos de orilla van a ser bastante rechazados. Siempre se les ve como estos aquellos que vienen aquí a hacer fortuna, a hacer cosas, pero realmente no deben mezclarse con nosotros porque son unos burdos migrantes, ¿sí? Entonces eso es lo que es interesante. Un blanco criollo podríamos considerar, se administraba muy, si tenía un territorio y se casaba con otros, etcétera, como unos millonarios. Y generalmente los blancos criollos que venían aquí no eran bien vistos, como dijimos. Incluso a veces los blancos de orilla, los blancos de orilla armaban una cosa producto esto de hacer comercio y hacer la América, hacían unas cosas que se llama pulpería,
¿Qué es una pulpería? Esto es un concepto bastante abstracto. Una pulpería puede ser una bodega, lo que conocemos como una bodega, puede ser una carnicería, puede ser un lugar donde se cura cueros, puede ser un lugar donde se comercia pescado, un lugar donde se comercia verdura, o sea, puede ser muchas cosas. Y generalmente estas pulperías, a veces, y no era poco común, los pulperos, estos blancos de orilla que realmente tenían pulperías, se vuelven ricos y se vuelven multimillonarios y les va muy bien. Y los blancos criollos no ven con buenos ojos. No tanto como los blancos peninsulares son de España, no tienen tantos enlazamientos con acá, pero los que viven aquí, los que tienen el poder como son los mantuanos, sí ven con malos ojos a los blancos criollos. Entonces va a existir eso, una especie de discriminación. Por otra parte, no solamente a los blancos de orilla se les va a discriminar, sino que también a los indios y a los negros. Los indios, pues bueno, son otra casta social que básicamente pues son los nativos de América, ¿sí? Los indios son habitantes de esta tierra. Desde que se hacen católicos, desde que la reina Isabel I, la católica, y Fernando II de Aragón empiezan esta campaña de evangelizar, producto de la bula intercautera, el Papa Rodrigo Borgia les va a dar un permiso de que, ok, ustedes pueden ser reyes de estos territorios, pero evangelicen a estas personas. Se lo estoy resumiendo bastante. Va a ser perfectamente normal de que los indios de hecho van a tener privilegios, porque esta evangelización incluso se discute sobre si tienen alma estos indios. Va a haber una especie de paro de la conquista para entender si eso lo va a hacer Carlos I, para discutir sobre si el indio tiene alma. Es un tema muy controversial. La cosa es que el indio va a llegar a un momento, producto de decretos, ordenanzas, leyes, que se le va a volver un súbdito privilegiado. Podríamos decir que un súbdito privilegiado es muy distinto a lo que pensamos como algo de privilegiado, de que tiene muchas cosas. No, realmente es unas herramientas para que él pueda competir contra el europeo, ¿sí? Para que puedan hacer vida social, para que puedan hacer vida dentro del territorio. Y ellos tenían unas normas jurídicas, unas leyes, y eran considerados súbditos, al igual que los blancos. Tenían privilegios, como por ejemplo que no se les podía pegar, no se les podía esclavizar, que va a haber sus excepciones, y de esas excepciones se va a castigar. O sea, una persona que esclavizaba o maltrataba a un indio iba a tener problemas. Eran súbditos de este sistema castoide, pero no tenían grandes honores. Digamos que no, un indígena no podía volverse un duque, un conde, un marqués, no podía comprarlo, no lo podía hacer. Por otra parte tenemos los negros, los afrodescendientes o africanos. Digamos que ellos sí se eran considerados esclavos, tenían una incapacidad jurídica, no tenían ejercicio de sus derechos. Ellos eran, y es triste decirlo, pero ya hemos dicho, lo mencionamos en la clase pasada, que hay épocas de la sociedad donde se esclavizan, y la esclavización se refiere a que esas personas que están esclavizando se les mira como personas, se les mira como la cosa de un propietario. Es triste decirlo, pero es así. Casi la gran mayoría de estos negros eran esclavos. Sin embargo, pues digamos que no se les da un maltrato, que fue un maltrato tan bravo como las colonias inglesas, francesas, holandesas. Aquí sí se tomaba en consideración un poco más el trato hacia esta casta. Bien, entonces, producto de esta situación, tres castas principales, podríamos resumir: blancos, indígenas y negros. Van a salir otras castas. Yo les quise comentar las castas que van a salir producto de estas tres fundamentales, las más básicas. Hay muchas más, como está en la imagen que estoy colocando aquí en la lámina, en la diapositiva, pero vamos a hablar de las principales. A ver, un blanco con un indígena era considerado un mestizo, ¿sí? Por ejemplo, Francisco Fajardo, el personaje que hablamos en la clase pasada, era un mestizo porque su mamá era indígena y su papá era español. Hijo de blanco con negro va a salir mulato, ¿sí? Era muy común, ¿sí?, que un europeo pues tuviera hijos con un negro. Y también otra casta es que un negro tenga hijos con un indio. Va a salir un sambo. Un sambo, ¿qué es un sambo? Es eso, entre negro e indio. Ya lo veremos quizás un poco más adelante, o no sé si lo llegaremos a ver, pero José Leonardo Chirinos, que va a ser uno de estos zambos que se van a rebelar contra la corona, producto de
de la discriminación que se les da, porque el sambo es como una casta muy inferior, es vista muy mala, es como la combinación entre las dos más bajas, la negra y los indios, para los blancos, criollos sobre todo principalmente. Entonces hay un dicho que dice que no hay más malo que un sambo, porque las dos razas más bajas se unen, como estamos diciendo. Digamos que después de estas castas van a existir otra casta que era muy numerosa, de hecho era muy común, que es que cuando tú no sabías, o mejor dicho, no se sabía exactamente de dónde tú venías, de dónde tú procedías, sencillamente se le llamaba, eso es un pardo. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que sí, es como morenito, pero su mamá y su papá son blancos, pero quién sabe si uno de esos abuelos era negro o indígena. No se sabía sus orígenes, vamos a resumirlo de esa manera. Y como no se sabía sus orígenes, en una cosa que se llamaba limpieza de sangre, donde se hacía un estudio genealógico con papeles de bautismo y todo, para saber si tú tenías un papá negro, un papá blanco, un papá indígena, era así. Y como no se sabía, pues era pardo. Y como ustedes podrán imaginarse, pues en esta época donde es difícil tener papeles y tener todo ordenado como para decir yo soy mulato, yo soy sambo, yo soy blanco, o sea, no. También recordemos que esto de las castas sociales que estamos mencionando es desde el punto de vista de hoy, ¿sí? O de los siglos recientes. Realmente ellos no se llamaban, hola blanco criollo, no, hola mulato. Realmente no. O sea, un blanco podría decirle, no sé, indio a otro que sea indiano, por ejemplo, podría ser indiano, pero no lo llamaba exactamente mulato. O sea, es un poco inexacto, es para fines de entenderlo el día de hoy. Entonces los pardos eran la gran mayoría de la población, digamos, que conformaban a estas castas sociales porque era lo que menos se sabía sus orígenes para calificarlos. Bien, ya habíamos dicho que los blancos peninsulares y criollos van a armar su propia oligarquía, grandes cacaos. Esto, esto va a ser algo muy común y ténganlo en consideración para las siguientes explicaciones. Pero estas son las castas sociales que debemos recordar. Recuerden, origen y color. Se define la casta social. Yo en la imagen coloqué un montón, por ejemplo, español con india mestiza, mestiza con española castizo, hay un montón, pero bueno, les dije las más generales. Bien, a ver, vamos a explicar esto. A ver, esto que ustedes ven acá, parte de Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, es lo que hoy conocemos como el virreinato de la Nueva Granada. Aquí lo escribí mal, disculpen, virreinato, no es virreinato, sino virreinato. Bueno, en fin, cosas que pasan. Cosas que pasan. A ver, en un primer momento esta tierra se va a llamar la provincia de Venezuela, ¿sí? Después de Carlos II el Hechizado, vamos a recapitular un poco las clases pasadas. Carlos II el Hechizado, se acordarán, después de que él muere y no deja descendencia y se acaba la dinastía de los Habsburgo, entonces surge un conflicto que es la Guerra de Sucesión Española en 1700 para saber quién va a tener el poder, y van a ganar una casa francesa llamada los Borbones. De esta casa francesa va a ganar Felipe V, va a ser el nuevo rey del Imperio Español, y sus sucesores, la casa de los Borbones. Felipe V, digamos que va a aplicar lo que se llama como reformismo borbón, no solamente él, sino sus sucesores, como estamos comentando, para manejar de alguna manera mejor los territorios. En 1717 se crea el virreinato de la Nueva Granada, ¿sí? Y tiene pues este territorio que conocemos hoy, que habíamos mencionado: Panamá, Ecuador, parte de Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿sí? Va a tener un impacto muy fuerte económicamente. No estamos entrando en detalles, pero va a ser muy muy fuerte el impacto económico. Sin embargo, había un problema. Venezuela, por cierto, va a formar parte, ya lo habíamos dicho, de este virreinato. Va a haber un problema que, digamos que existía una especie de rivalidad entre los caraqueños y los bogotanos, porque Bogotá era la capital del virreinato. Y digamos que los caraqueños, y eso es una costumbre que se va a mantener bastante tiempo, siempre le van a referirse a los de Bogotá, o a los que viven cerca de Bogotá, o a lo que hoy podríamos llamar como
nuevogranadinos, que hoy los llamamos colombianos, pero en ese momento es inexacto, como los Reynosos. Esos de Bogotá son los Reynosos, porque están reinando por allá. Eh, a ver, estos eran provincias de España y se iba variando de una, de otro, iban moldeándose el territorio poco a poco con el paso del tiempo en la época colonial. Digamos que en un primer momento la provincia de Venezuela, eh, ella tiene, o mejor dicho, era necesaria el que la toma de decisiones se hiciera a través de unas instituciones para tomar decisiones políticas, económicas, pero hay una importante que son las jurídicas, las legislativas, las que tienen como mayor peso y estas decisiones las va a llevar una cosa que se llama la Real Audiencia, que son algo así como los tribunales que hoy tenemos. Venezuela va a depender en un primer momento, lo que conocemos como Venezuela, de la Real Audiencia de Santo Domingo. Santo Domingo queda lejísimo, ustedes ya sabrán que Santo Domingo está en el Mar Caribe, forma parte de estas islas del Mar Caribe. Después, esta Real Audiencia con la creación del virreinato se va a traspasar a la Real Audiencia de Santa Fe. Pero digamos que van a existir muchos problemas de comunicación. Recuerden, en esta época, muchachos, no existían teléfonos, Twitter, no existía para enviar un correo electrónico, las comunicaciones eran muy distintas, duraban semanas en llegar cartas. Y era bastante difícil estar dependiendo de la capital Bogotá para los problemas de Caracas, en general para los problemas de Venezuela. Entonces va a surgir como una necesidad la creación de un territorio aparte, que ya existía la provincia de Venezuela, pero cuando está este virreinato se empiezan a dar cuenta, este reformismo Borbón, que es innecesario que Venezuela se lee como un punto y aparte. De hecho, Venezuela empieza a agarrar mucho puje, ya lo habíamos hablado la clase pasada con la compañía guipuzcoana, la parte económica, y lo mejor era darle cierta autonomía, ¿sí? De pronto no tan importante para hacer otro virreinato de la misma categoría, pero como estaba en ascenso había que darle algo, y ese algo a este territorio que conocemos como Venezuela es la creación de la Capitanía General de Venezuela, que se va a crear en 1777, ¿sí? Carlos III, un rey muy interesante, Borbón, él va a darse cuenta de este problema que tiene este auge de la economía de Venezuela, ¿sí? Primero, en 1776 se va a crear una institución muy importante, como va a ser la Real Intendencia de Hacienda y Ejército. Ya las decisiones de Hacienda y Ejército se van a tomar en Venezuela, ya no dependemos de Bogotá. Y un año después ya se finiquita esta decisión de separar el territorio que hoy conocemos como Venezuela. Fíjense en esto es algo interesante. Del Virreinato de la Nueva Granada, en 1777 se crea la Capitanía General, para dar forma a esta provincia con instituciones. De hecho, más adelante, en 1786, se va a crear la Real Audiencia de Caracas. La Real Audiencia de Caracas, que tendría un sumo peso y que lo vamos a ver más adelante. Curiosamente, la Real Audiencia de Caracas y lo que generalmente sería la provincia de Venezuela no tenía tantas instituciones, no tenía tantas cuestiones, porque la cantidad de población era más reducida que en otros lugares, como el Virreinato de Nueva Plata, o el Virreinato de la Nueva España, el Virreinato del Perú, o el mismo Virreinato de la Nueva Granada. Pero ya aquí, finales del siglo XVIII, se empieza a darle una autonomía bastante importante a este territorio que conocemos como Venezuela, y se crea la Capitanía. Ahora la Capitanía no va a depender de otros entes políticos administrativos, no va a depender de otros territorios, sino directamente de la península, y más con la creación en 1786, como estamos diciendo, de la Real Audiencia de Caracas. Ahora las decisiones se toman directamente hacia Caracas y el rey. Entonces eso es muy interesante. Hay algunos que dicen, y yo pues comparto ciertas opiniones porque me parece interesantísimo, que Carlos III es como el papá de Venezuela. Yo no lo llamaría papá, yo lo llamaría como el abuelo, porque él va a crear este territorio. O sea, lo que ustedes ven en el mapa hoy en día, cada vez que ustedes van a una escuela, a un colegio, a una universidad y ven un mapa de Venezuela, ese territorio, un poco más, un poco menos, Carlos III es el que le va a dar forma. Esto es muy, muy interesante. Bien, ya estamos hablando de la parte territorial.
vamos a adentrarnos un poco más en las anécdotas, en lo que yo sé que a ustedes les encanta. Vamos a echar el cuento de cómo se vivía en esta época, ya una vez con el contexto dado anteriormente. Para eso es importante hacer referencia, después de tanto pensar en cómo explicarles cómo era la vida en la Capitanía General, a traer a este personaje llamado Juan Germán Rocio. A ver, vamos a hablar por eso. Juan Germán Rocio va a nacer el 27 de mayo de 1763. Él va a nacer en la provincia de Venezuela. Todavía no existía la Capitanía General. Provincia de Venezuela que depende del Virreinato de la Nueva Granada. Ya cuando él sería un adolescente, formaría parte de la Capitanía. Rocio era hijo de un italiano, José Cristóbal Rocio. Era una especie de militar, el papá de Germán Rocio. Era una especie de militar. De hecho, Rocio es un apellido italiano, pero es un apellido, lo que podríamos decir como una casa bastarda, una casa no reconocida de los Rossi, si no estoy mal. Eh, digamos que el papá de Rocio viene a ser América, José Cristóbal. Y como ustedes se podrán imaginando, eso de viene a ser América, eso lo hacían, ¿quiénes? De las castas sociales, los blancos de orilla. Él va a comprar una tierra en Tiznados. No compra en los alrededores de Caracas ni en Caracas porque eso era absolutamente dificilísimo, siendo tú blanco de orilla. Tiznados queda en lo que hoy conocemos como Guárico. Y yo sé que ustedes estarán diciendo en su cabeza, ¿y dónde queda eso? Imagínense, si nosotros no sabemos hoy en día dónde queda eso, ¿cómo sería en esa época? O sea, vivía en un pueblo súper chiquitico, tendría una iglesia, algunas casas. ¡Wow! Era un pueblito. El papá de Rocio entonces era un blanco de orilla y no va a poder comprar tierras en Caracas. El papá de Rocio, como a muchos blancos, no solamente orilla, sino en general, van a tener amoríos y se van a casar, se va a casar con, o va a cortejar con una dama llamada Paola María Nieves. Paola María Nieves era hija de indios, ¿sí? O sea que podríamos decir que era indio con un blanco de orilla. ¿Qué va a dar resultado de eso? Ya habíamos dicho, un blanco con una india sale mestizo. Rocio en efecto es mestizo. Un mestizo que va a estar en la Capitanía General. Y ustedes se podrán imaginar que los cargos de élite de generar recursos económicos, pues evidentemente eran para los blancos criollos y así era. Y eran muy pocas las personas que podían optar por estudios o optar siquiera por un bachillerato y mucho menos, más difícil aún, una universidad, ir a una universidad. Sin embargo, Rocio, Juan Germán Rocio, aprende con 7 años latín, aproximadamente 7 años, aprende latín e italiano. Se le hace muy fácil, el padre de la iglesia que impresionado. Se nota de un primer momento que este muchachito es un niño de letras, es un chico de letras. Y afortunadamente ya para esta época existían acciones altruistas y personas altruistas. ¿Qué significa eso? Personas que ayudaban a otras por el mero hecho de querer ayudar. Y esta va a ser una dama, hija de un conde de Caracas, que se va a llamar María de Luz Pacheco. Ella va a apoyar a Rocio, ella ve que este niño es muy inteligente, muy avesado, lee mucho, le gustan las letras, habla de muchas cosas, sabe latín e italiano y lo lleva a Caracas. Lo va a llevar a Caracas. Interesante. Y bueno, acá tenemos a una especie de representación de cómo era Rocio, un mestizo, ¿sí? Rocio pues está en Caracas, gracias a Pacheco, a esta noble altruista, blanca, de criolla, sin duda. Y vamos a decir de que Rocio va a poder estudiar bachillerato, ¿sí? O por lo menos va a poder estudiar en bachillerato y de hecho va a destacar en diferentes exámenes de castellano, de latín, que eran súper difíciles. Había unos jurados que eran bastante complejos para poder tú ganar estos premios. Y lo interesante es que no solamente va a ganar una vez, sino que va a ganar 5 veces. 5 veces va a ganar este mérito estudiantil, este premio estudiantil. Y no va a ganarlos solamente por obra y gracia del Espíritu Santo, por su intelecto, por sus capacidades, sino también agregándole a esto
le va a ganar a los blancos mantuanos, a los hijos de los blancos mantuanos. Cosa interesante. Para poder ser abogado, Roscio quería ser abogado, se tenían que pasar por el bachillerato, como hemos dicho, bien sea por cánones o por civil. En ese momento tú te graduabas por cánones o por civil, ¿sí? Te graduabas para poder ser abogado, tenías que hacerlo por esas dos ramas, por una jurisdicción, una legislación en base a la teología, en base a la Biblia y a sus escrituras, y en base a la representación religiosa y teológica, cánones, o a través de lo civil. Roscio en un primer momento se va a graduar como a través de los cánones, parece que luego se va a cambiar a lo civil, va a hacer una especie de pasantías y ahí sí va a poder ejercer el derecho. Y el problema cuando Roscio se vuelve abogado es que, ok, lo logré, pero ahora ¿qué hago? Porque los blancos mantuanos, cuando tenían un problema y necesitaban un abogado, ¿ustedes creen que iban a contratar a un abogado de orilla? ¿A un abogado mestizo? No, señor. Iban a contratar a otro mantuano para que les dijera qué tenían que hacer o qué no. Ya Pacheco ya en ese momento ya no lo estaba apoyando, ya tenía años que no lo apoyaba. Después de la adolescencia no lo va a apoyar. Mediados de la adolescencia no lo va a apoyar más. Por diferentes circunstancias. De hecho, el papá de Roscio va a morir. Y Roscio, pues, le va a ser un poco difícil, ¿no? Esta vida de ser abogado. Sin embargo, Roscio se va a destacar porque le va a trabajar al capitán general. Nosotros habíamos dicho que la capitanía general va a ser un territorio creado por Carlos III. Pero va a estar la figura del capitán general. El capitán general va a ser como una especie de gobernador, ¿sí? Él tenía tropa de mando. De hecho, el capitán general en un primer momento era tener tropa de mando. Eso luego va a cambiar y va a tener poder político y administrativo. Va a ser como una especie de gobernador, como les estoy diciendo. Roscio va a ser un abogado para el capitán general, va a ser un funcionario. Los mantuanos van a formar esta élite criolla, van a humillar, van a abusar de otros. Y, y, y digamos que la Capitanía General y las instituciones de las que le va a trabajar Roscio, como la Real Audiencia de Caracas, el Consulado, se van a formar varias instituciones, producto de la corona española va a tratar de poner un peso o va a tratar de parar un poco lo que sería este abuso por parte de los blancos criollos a través de estas instituciones. Por eso es que ya para este momento, estamos hablando de finales del siglo XVIII, se envían a blancos peninsulares que no tenían ya nada que ver con los blancos criollos como en un primer momento de la conquista o a mediados de la conquista. En la Real Audiencia los jueces son fundamentalmente blancos peninsulares y muchas veces van a apoyar el abuso, van a hacer una especie de equilibrio entre el abuso que tienen los blancos criollos contra las quejas constantes de las diferentes castas por estos abusos. Roscio va a ser entonces contratado por esta situación y por las autoridades españolas. Y más o menos alrededor de 1780 van a llegar unas ideas muy importantes enmarcadas por la Ilustración. Recordemos que la Ilustración va a ser este movimiento científico-filosófico llevado a cabo en Europa, especialmente en Francia, para, para promover las ideas republicanas, promover las ideas liberales, promover las ideas de que, mira, quizás no hay que todos debemos ser desiguales, ¿oíste? Podríamos hablar de igualdad, de ciudadanía, del espíritu de las leyes, podemos hablar del ser ciudadano, ese tipo de conceptos, de que no debe existir un rey. Empieza por ahí la cosa y estos peninsulares vienen con este pensamiento liberal, no tan marcado, pero muy distinto a la parte conservadora de los blancos criollos, donde este es mi territorio, yo lo administro y ya está. De hecho, los blancos criollos tenían una cosa que se llama cabildo o ayuntamiento, donde tomaban las decisiones fundamentales. Y los blancos peninsulares van a encontrar fuerte resistencia por estos blancos criollos en muchas ocasiones. Y digamos que después de lo de la rebelión de Juan Francisco de León es donde más se va a notar este conflicto entre la desigualdad de castas de blancos criollos contra blancos de orilla, por ejemplo, con lo que le pasó a Juan Francisco de León. Y ya va a existir una especie de diferenciación entre los españoles americanos y los españoles de allá, de la península, digámoslo así.
Porque, bueno, los blancos criollos llevan haciendo las mismas cosas 200 años, con sus tierras, con sus esclavos, con sus propiedades, con sus monopolios, con su economía. Y los peninsulares pues tenían ya unas ideas distintas a las que estaban aquí, más progresivas e inclusivas, podríamos llamarlo. De hecho, a finales del siglo XVIII se van a enviar dos reales cédulas que serán, para que podamos entenderlas, como una especie de decretos o algo similar, donde ya no se le puede maltratar al esclavo, se va a prohibir el maltrato al esclavo. Cosa curiosa, el esclavo negro. Y además va a existir una real cédula que va a ser las gracias al sacar, donde cualquier persona con dinero podía comprar su puesto en las castas sociales. Es decir, algún indígena podría ya comprar un título nobiliario, un título noble, un conde, un marquesado, etcétera. Esto era, inclusive podía de hecho darse un prestigio producto de tener recursos, y muchos blancos criollos lo van a optar, y los blancos muchos blancos de orilla lo van a optar, van a querer irse por este camino, y los blancos criollos lo ven con suma desgracia. Entonces, bueno, recapitulemos. Rocio era un abogado, va a defender a distintas personas en malas posiciones producto de estas desigualdades. Y Rocio, además de que va a fungir como administrador o funcionario de la corona española, él también va a luchar contra los blancos criollos. ¿Por qué? Porque él va a luchar con las castas más desfavorecidas, aquellas que no podían pagarse un abogado en ciertos litigios. Inclusive esto lo habla Bove, perdón, esto lo habla, este, se me olvidó el nombre, es un psiquiatra, si me acuerdo lo menciono, un psiquiatra que crea el libro llamado Bove el Uruguayo, Luis Herrera Luque, ¿sí? Luis Herrera Luque creó un psiquiatra que va a inspirarse en unas cartas oficiales de España, de correspondencia española, donde habla de que Boves, que ya lo hablaremos más adelante, un tal Boves el Uruguayo, muy joven, va a ser defendido por Rocio. Boves era un blanco de orilla. Boves lo iban a acusar de contrabandista y lo querían incluso ejecutar. Boves lo querían matar. Y bueno, mira, gracias a Rocio y a estas instituciones que estamos hablando, va a haber un parón ante este abuso de las otras castas sociales. Va a impedírsele que sea ejecutado. Y era algo común lo del contrabando. Ya habíamos hablado lo de Juan Francisco de León un poco. Era muy común el contrabando. O sea, la Compañía Guipuzcoana va a tratar de evitar este contrabando. Lo logra a medias. Hay cosas positivas y negativas, pero el contrabando era muy común. Y bueno, a Boves lo van a acusar de algo que todo el mundo lo hacía. Inclusive hasta los mismos blancos criollos en muchas ocasiones lo hacían. Era algo muy común, como compararlo, que me acuerdo que hace como 10 años o incluso menos, todo el mundo hacía lo del dólar, lo intercambiar dólares, vender dólares. Todo el mundo lo hacía a pesar de que era ilegal, algo así. Entonces, bueno, pasa algo curioso en este contexto de lucha de clases, donde Rocio se va a ver involucrado en 1797. Rocio va a conseguir un caso muy interesante en Puerto Cabello. En los de Valencia, Puerto Cabello, parte de Valencia, cerca de Valencia, eran de hecho más duros los blancos criollos de Valencia, más duros que los de Caracas. Digamos que en un momento de consagración de la misa, que la misa era un espacio de reunión muy común, solo los mantuanos, y cuando me refiero a los mantuanos, las mujeres específicamente, podían, eh, producto de esto de que hemos hablado de que se creen que son supuestamente primas de la Virgen María, etcétera, etcétera, utilizar mantas y manteles para arrodillarse en la misa. Para arrodillarse en la misa. Y los de origen oscuro no lo pueden hacer. Piso pelado, piso rayado, no se puede. ¿Por qué esto es importante? A ver, miren. Para la época, el que una dama con su vestido, porque era el vestido, digamos que la misa era como un lugar de esparcimiento social, era uno de los pocos lugares donde una mujer podía expandirse, porque realmente una mujer de este tipo de clases, blancas criollas, o con dinero, administraba esclavos, cuidaba la hacienda, daba consejos al marido, sabía escribir o leer lo básico, cuidaba a los hijos y poco más. No tenía grandes cosas que hacer, y era el rol lo que estamos hablando. La desigualdad estaba allí, era lo normal. Eh, el hecho de llevar este vestido a la iglesia era sumamente importante, pero ¿qué pasaba? Y ustedes podrán entender de que en esta época, para tú ir a la iglesia, no es como hoy, que hay una carretera, un camino pavimentado, quizás limpio, quizás agradable, pero en esa época todo era tierra, y aparte tierra, llovía, y aparte llovía,
Se hacían unos charcos gigantes en ciertas épocas del año, como por ejemplo justamente en este mes, en estos meses que vienen, que está lloviendo muchísimo, se crea mucho barro y no existían los carros, no existían las motos. Tú para ir de un lugar a otro utilizabas caballos, tracto sanguíneo, y ustedes podrán imaginarse que la cantidad de caballos que hacían del vientre en la carretera era brutal, era gigantesco. Y las mujeres cuando llegaban a esa iglesia que era de tierra también, colocaban sus mantos para no llenarse de inmundicia en el vestido. Vestidos preciosos, vestidos que eran muy valiosos para estas damas. Un buen día va a llegar una dama llamada Isabel Marías Páez de Ochoa. ¿Por qué se llama de Ochoa? Porque ella se casó con Juan José de Ochoa, un notario de Valencia, un blanco criollo de Valencia muy importante. Pero hay un detalle, cosa extraña. Juan José no se casó con cualquiera blanca criolla, se casó con una morenita. De hecho, no se sabía muy bien cuál era el origen de ella, de Isabel María Páez de Ochoa. No se sabía. Nadie conocía a su papá. A su mamá sí, pero parece que la mamá era bastante cariñosa con los hombres y no se sabía de dónde venía. Y cuando un día esta dama se cansa con su hermana, si no estoy mal, se cansa de estar ensuciándose los vestidos constantemente, producto de lo que estamos comentando, va a agarrar y le coloca un mantel para no ensuciarse. Mire, se van a formar un tremendo escándalo en la misa. Van a parar la misa, van a llamar al ayuntamiento, o cabildo también se llama, de Valencia. Quieren acusarla, de hecho la van a acusar en un primer momento cuando se para la misa, quieren incluso castigarla, pero como es la esposa del notario no lo hace. Días después o al siguiente día va a llegar una carta con una demanda del ayuntamiento pidiéndole limpieza de sangre, es decir, que corrobore a través de papeles de dónde viene, los orígenes genealógicos que vienen, ¿sí? Y esto va a ser fuerte porque quieren imputarle una pena económica, inclusive corporal, porque para la élite criolla es gravísimo, ¿sí? Entonces van a llamar, producto de que, bueno, ella estaba casada con un conde, con un notario, perdón, y un blanco criollo que tenía dinero. Van a llamar a Rocio. Van a llamar a Rocio. Rocio, que ya en esta época de hecho tenía como discípulo, como secretario, a un joven muchacho llamado Andrés Bello, que hablaremos mucho más adelante quizás seguramente. Quizás no, quizás sí. Rocio, Juan Germán Rocio, va a ser llamado para que defienda este caso, ¿sí? A ver, les voy a explicar un poco cómo era el proceso jurídico. Habían unas instancias en los casos de leyes, ¿sí? De legislación. Digamos que en una primera instancia, si no se estaba de acuerdo con la decisión, ¿sí? El acusado, bueno, podía llamar a una segunda instancia, que era el ayuntamiento. Pero ¿qué pasa? Ya la segunda instancia la está demandando, el ayuntamiento la está demandando. Entonces, Rocio lo que va a utilizar es no ir al ayuntamiento como lo haría cualquier abogado, pagar un dinero o bueno, hacer algo para que no la castiguen, sino que él va a ir a otra instancia. Y la otra instancia, que sería como una tercera, es la Real Audiencia de Caracas. La Real Audiencia de Caracas, liderada por estos blancos peninsulares, van a fungir como una especie de equilibrio para este caso que va a llamar muchísimo la atención, porque fíjense que Rocio va a apelar, Rocio va a apelar de que todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Y que esas diferencias, las únicas diferencias que existen dentro de los seres humanos es a través de la meritocracia, a través del mérito. ¡Wow! Para decir esto en 1797 es fuerte, es bastante fuerte por una sencilla razón. Vamos con otro antecedente de la independencia de Venezuela, que es la conspiración de Gual y España. Se los voy a resumir. Gual y España, que no estamos hablando de cualquier blanco, estamos hablando de blancos con influencia. Ellos van a verse influenciados, que se llama la conspiración de Gual y España, y Picornell, un señor que viene de España por producto de estas ideas liberales de la Revolución Francesa, porque en España se quería hacer una especie de movimiento
van a encarcelar a los interesados en este movimiento de quitar al rey y poner una república, un presidente, etcétera. Este Picornell lo van a traer aquí. Igual y España van a hablar con él en la cárcel, si no estoy mal en Puerto Cabello, no me recuerdo muy bien. Y en 1797 se crea la conspiración. Hay un grupo de personas que apoyan esta conspiración de crear una república. Que no va a llegar a nada, no va a llegar a absolutamente nada. Pero el que Rusio esté hablando de esto de igualdad, de que todos somos iguales ante Dios y ante la ley, que el único accidente que podremos tener por el color de piel no nos define, sino es a través del mérito, es fuerte, o sea, es fuerte, es sumamente fuerte. Y Rosio, eh, a ver, va, va, va a tratar de defender a María Páez de Ochoa, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Rosio no va a poder continuar con esta defensa por lo siguiente. Para poder ser abogado, aparte de lo que ya mencionamos antes de tener que graduarse bachiller, pasar unas pasantías, tenías que pasar por exámenes de la Real Audiencia de Caracas y de la universidad, si no estoy mal, de una universidad para poder ser abogado. Rosio los va a pasar. Y esos mismos exámenes que él pasó, los debe aplicar en el colegio de abogados para renovar la licencia. Él ya tenía una licencia, pero ahora necesita renovarla justamente en este periodo. Adivinen que el colegio de abogados de Caracas está liderado por blancos criollos y le van a decir que no. Que no, que no, que no. Que no. Y se va a armar un tremendo problema porque Juan Germán Rosio entonces va a demandar al colegio. Se va a paralizar de alguna manera que él siga. Va a ser sustituido en este caso de María de Ochoa, María Páez de Ochoa. Y Rosio va a demandar al colegio de Caracas, ¿sí? Rosio dice que si los reyes les dieron el estatus de súbdito tanto a los blancos como a los indígenas, él tiene derecho de tener las mismas condiciones, porque él es resultado de eso, de blancos indígenas, él es mestizo. Que no va a haber una especie de discriminación, no puede ser una élite de blancos criollos que esté en el colegio de abogados, y este conflicto va a durar bastante. De hecho, van a hacerle unas jugarretas, quieren falsificarle algunos documentos, para que se diga que él no es que él no es de sangre pura, etcétera, etcétera. Al finalmente en 1800 la Real Audiencia le va a dar la razón, porque la Real Audiencia se mete en esta demanda contra el Colegio de Abogados. Y justamente al año siguiente, gracias a los argumentos que había dado Juan Germán Rosio, entre otros, van a dejar libre a María Páez de Ochoa sin castigo corporal. Y va a poder utilizar su alfombra en la iglesia. Entonces, Rosio quiere meterle preso en ese momento un montón de gente, o sea, un montón de gente. Y Rosio sigue trabajándole al capitán general. Él de hecho se vuelve juez, no, se vuelve fiscal, mejor dicho, fiscal de asuntos exteriores, cosas que pasan desde un punto de vista exterior, situaciones exteriores. Y bueno, él da una pelea extraordinaria, ¿no? Entonces Rosio tiene un papel importante, Rosio empieza a ganar, es profesor de la universidad, de hecho en una cátedra que era dificilísima de conseguir, que ahorita no recuerdo el nombre, pero una cátedra muy difícil de conseguir, es profesor de la universidad, le traje a la capitanía, empieza a ganar mucha popularidad producto de este caso que les estamos hablando, producto de todo esto que está pasando. Rosio ya es reconocido en el mundo académico, en el mundo social, de la institucionalidad, vamos a decirlo así. Y vamos a dejar a Rosio por acá y vamos a hablar de otras cosas, porque recordemos que Venezuela no es sencillamente un país solo en el universo, sino que existe, hay una existencia que tiene alrededor de otros países, alrededor de otras acciones de los seres humanos, no está sola en el mundo, no es una isla en medio de un océano y que no tiene ninguna conexión con otros, sí tiene una conexión. Y para eso hay que hablar de algo que estaba pasando en Europa, justamente en estos años, 1797 aproximadamente. A ver, recordemos que los enciclopedistas de la Ilustración, como hemos hablado antes, llegan a la sociedad de Europa con un nivel político a través de la Revolución Francesa. Luis XVI le van a cortar la cabeza con María Antonieta en la guillotina. Su hijo, Luis XVII, lo van a dejar morir en Sarne, en una prisión. Maximilien Robespierre empieza a establecer la guillotina, líder de los jacobinos.
La revolución empieza entonces a devorar a sus hijos, de alguna manera. Danton muere, Jean-Paul Marat muere, son asesinados. Robespierre arma una especie de situación política llamada el Directorio. Sí, incluso Robespierre va a ser guillotinado por su propio invento, dato curioso. Y la revolución se vuelve una anarquía absoluta, la revolución francesa. De repente va a llegar un pequeño corso, un hombre que venía de la isla de Córcega, que unos años atrás había formado parte de Italia, pero que ahora forma parte de Francia. Y va a llegar este hombre que tiene más acento italiano que francés, pero que habla francés, pero con un acento italiano bastante fuerte. Un hombre pobre en un primer momento, pero que empieza a ganar popularidad. Él va a formar parte de la Academia Militar, va a hacer ciertas campañas en Italia. Cuando surge la Revolución Francesa, va a ser el primer hombre que va a disparar artillería, como jefe de la artillería, a distintas plazas. Una posición muy atrevida, podemos ver. Y este atrevimiento lo va a llevar hasta tal punto que el llamado 18 de Brumario, el golpe de Estado del 18 de Brumario, da el golpe de Estado y arma el consulado, un grupo de poder liderado por 3 personas. Pero eso era una farsa, realmente estaba liderado por él. ¿Quién va a ser este hombre? Napoleón Bonaparte, este que está aquí en la imagen. Como que aquí llegué, aquí estoy. Napoleón va a redefinir lo que sería la guerra. Napoleón va a derrotar absolutamente a todos en Europa. En 1813 se corona emperador de los franceses. Y va a poner de pie, o mejor dicho, de rodillas, es la palabra correcta, a Europa. Napoleón tenía como gran enemigo Inglaterra. Ese era su gran enemigo. Napoleón, aquí está, emperador de los franceses. Napoleón tenía su gran enemigo que era Inglaterra. Y van a existir unas guerras napoleónicas donde se va a enfrentar a todos, pero Inglaterra siempre va a ser ese enemigo como a vencer de Napoleón. Siempre. Y digamos que Inglaterra va a ser un punto importante, pero para poder invadirla hay que hacer ciertas cosas. Se necesita barcos. Yo no puedo invadir Inglaterra sin barcos. No puedo hacerlo. Y Napoleón tenía unos buenos tratados con España. ¿Quién gobernaba en España en esta época que Napoleón da el golpe de Estado, de que se corona como emperador? 1803. Carlos IV. Carlos IV era aliado de Napoleón. Y este hombre que ustedes ven aquí a la izquierda, Manuel Godoy, era el que realmente administraba el poder político y económico y social de la élite. Era la mano derecha de Carlos IV. Entonces Francia se va a unir con España. El Tratado de Basilea va a ser uno de esos tratados de mutuo acuerdo. Ya lo habían hecho. Tratado de Basilea. Para derrotar a Inglaterra. Va a haber otros tratados como San Ildefonso en 1796 y Aranjuez para unir a través de alianzas, a través de relaciones comerciales, etc. A estas dos naciones. Tratado de Fontainebleau también pasa algo similar para luchar contra Inglaterra, más tratados de unión, y va a tratar de invadir Inglaterra. ¿Qué va a pasar? A ver, resulta que Napoleón crea una armada con España, los dos, la armada franco-española, para invadir Inglaterra. Va a ser derrotado estrepitosamente esta armada, considerada también como la armada invencible que tenía España. Va a ser derrotado por el almirante Nelson. Francia y España van a perder de una manera increíble. El almirante Nelson va a morir en esta batalla, cosa curiosa. Entonces Napoleón no le queda otra decisión, no le queda otra forma de seguir adelante que bloquear comercialmente a Inglaterra. Ya como no la puede invadir, bueno, te voy a bloquear comercialmente, económicamente, para que tú te asfixies. Entonces le dice a toda Europa, y el que no lo haga va a tener problemas con Napoleón, de que deben cerrar tratados comerciales con Inglaterra ya. O sea, no pueden comerciar con Inglaterra.
Eso es lo que quiere hacer Napoleón. ¿Qué va a pasar? Portugal dice que no. Portugal era aliada de Inglaterra. Y Portugal le dice que no a Napoleón. Y decirle que no a Napoleón era grave. Pero claro, ya Francia ya no tenía barco. Entonces la única manera de invadir Portugal era a través de España. Napoleón entonces lo que va a hacer es que es una cosa impresionante. Una cosa impresionante. Le va a decir a España de que por favor le deje pasar miles de soldados. Estamos hablando de 15.000, 20.000, 30.000 soldados. Unas cantidades exageradas. Como si no estuviera pasando nada. Y llegar a Portugal e invadirla. Manuel de Godoy va a ser el que principalmente hace este tratado de Fontainebleau. De relaciones. El tratado era básicamente, bueno, mira, Manuel de Godoy por debajo de la mesa también quería hacer lo siguiente. Una parte de Portugal se la va a quedar España, otra Napoleón, es decir, Francia, y otra yo. Como una especie de finca personal. Cosas curiosas. Francia va a invadir Portugal, entre comillas. Pero ¿qué va a pasar? Cuando invade Portugal, muchos soldados se van a quedar también en España. Y digamos que los mismos españoles se van a dar cuenta de que estos soldados no se están yendo. El general Murat, enviado por Napoleón a estas tropas, general de estas tropas, se queda. Y los españoles se van a dar cuenta en un primer momento que fueron invadidos sin ni siquiera dar batalla. Napoleón va a tomar España. ¿Qué estaba pasando? A ver, ya habíamos dicho que Carlos IV era el rey de España. Carlos IV era el rey de España y él, pues, era el rey junto con Manuel de Godoy. ¿Qué va a pasar? Su hijo, Fernando VII, le va a dar un golpe de estado en el Montín de Aranjuez. ¿Sí? Le va a dar un golpe de estado en el Montín de Aranjuez. Producto de todas estas situaciones que estamos conversando, va a tomar el poder y le va a durar unos meses. Por cierto, esta dama que está aquí, supuestamente, aparte que era esposa, que ahorita no recuerdo el nombre, era esposa de Carlos IV. Parece que Manuel de Godoy se acostaba con ella. Era bastante no chévere lo que estaba pasando. Y realmente en el periódico se publicaban este tipo de cosas. Y la población estaba un poco harta de Carlos IV y toda esta situación. Más allá de lo político, ¿no? Esto ya es más bien como el chisme de la época. Fernando VII se va a tomar el poder en este motín. Pero claro, ya Francia ya está invadiendo. Y surge la independencia de España, lo que conocemos como la independencia de España para los españoles, porque esto es curioso. Si tú le dices a ellos cuál es la independencia, ellos van a decir, bueno, mira, nuestra lucha contra Napoleón. Para ellos la independencia de Venezuela, Colombia, etcétera, las independencias hispanoamericanas, son rebeliones de las provincias de ultramar, lo catalogan así. Y va a pasar algo que, wow, yo no lo sé. Hay algunos que dicen que Carlos IV y Fernando VII eran los peores reyes que han tenido España. Yo coincido un poco con esto, sinceramente. Suceden las abdicaciones de Bayona. ¿Qué son las abdicaciones de Bayona? Y esto es sumamente importante entenderlo. Vamos a explicarlo de la mejor manera. Napoleón va a hacer lo siguiente. Le dice a Carlos IV: mire, vamos a reunirnos, Carlos IV. Vente para acá, para la frontera, en Bayona, la frontera, una ciudad francesa, pero que está muy cerca de Navarra, de la frontera entre Francia y España. Vente para acá, voy a ver si puedo colocar el mouse, que sería más o menos por acá. Vente para acá, donde está el mouse. Vente para acá, vamos a conversar, vamos a resolver este problema. Yo te devuelvo el poder, te doy el poder que Fernando VII lo tiene. Ok. ¿Qué le va a decir a Fernando VII? Vente, Fernando VII, vente para acá, que este Fernando VII ya mayor. Vente, Fernando VII, y bueno, vamos a resolver este problema con tu papá, tranquilo. Tú vas a seguir con el poder, pero vamos a conversar con tu papá, vamos a resolverlo. ¿Qué va a pasar? Los reúne, los sienta y va a hacer lo siguiente. Bueno, Fernando, vamos a hacer una cosa. Bueno, Carlos, escúchame con atención. Carlos, vamos a firmar este documento. Tú le das el poder a tu hijo,
tú vas a recibir el poder de tu hijo, ¿sí? Vas a recibirlo. Porque según la legalidad, tu hijo te dio un golpe de estado. Bien. Ahora Carlos IV tiene el poder. Ahora, vamos a firmar otro documento donde Carlos IV me dé el poder a mí. O mejor dicho, a la dinastía Bonaparte. A la casa Bonaparte. Y Carlos IV lo acepta. Lo aceptan los dos. Y curiosamente pues van a quedar los dos presos. Y ahora el que va a gobernar va a ser un familiar de la dinastía Bonaparte. El hermano de Napoleón va a gobernar en España, el hermano de Napoleón, José I. También conocido como José Pepe de Botella. Porque los españoles obviamente no querían a este señor. Y en esto de no quererlo, José I va a decretar algo de que van a reducir los impuestos para la cerveza, el alcohol, y le van a decir Pepe de Botella por tomar cerveza, algo así. José I se vuelve entonces rey de España. Los reyes están presos. Fernando VII está preso, que es el que nos interesa realmente. Estas abdicaciones de Bayona lo que van a abrir es unas puertas a lo que vamos a ver más adelante. Es el comienzo del fin para establecer lo que podríamos decir como el gobierno de las provincias del ultramar en España. ¿Por qué? Bueno, porque la Capitanía General se va a enterar de los sucesos de Bayona. Se van a enterar. Resulta que Andrés Bello, que ya lo hemos mencionado, Andrés Bello va a recibir unos periódicos de manera clandestina, porque no los llegaron por manera oficial, obviamente. En España, cuando los reyes los colocaron presos, se va a armar lo que se llama el Consejo de Regencia, que va a ser un grupo de personas para controlar la cosa. Eso va a ser en Cádiz, si no estoy mal. España está siendo invadida, está en el proceso de independencia de España contra Napoleón. Y el periódico va a llegar a través de las colonias inglesas. Recordemos que aquí Trinidad era una colonia para este momento de los ingleses, y es ahí donde va a llegar estos periódicos donde aparecen las noticias de los sucesos de Bayona, las abdicaciones de Bayona. Andrés Bello las va a traducir, y cuando él las traduce, porque él sabía inglés, entre otros idiomas, los blancos criollos de Caracas van a estar bravísimos, oyeron, bravísimos. Y no solo de Caracas, porque cuando yo me refiero a la provincia de Caracas, o Caracas como ciudad, pero provincia es Valencia, Carabobo, un montón de la zona central. Y esta gente va a estar sumamente descontenta. Miren la provincia de Caracas, aquí está de hecho en la imagen, una porción grande de territorio. Falcón, parte de Guárico, en fin. La gente va a estar brava. Y más bravas se van a poner aún cuando llega un bergantín, un barco llamado Bergantín Serpe, enviado por Napoleón, enviado por José I, para rectificar el apoyo hacia este nuevo rey. Cuando este barco llega a Puerto de la Guaira, lo van a echar a patadas. De hecho, envían a Andrés Bello, que sabía hablar estos idiomas, para decirle, oye, mire, mejor váyanse porque ustedes van a morir aquí si ustedes siguen aquí. O sea, no vamos a apoyar a nadie. O sea, ya está. Y bueno, se va a armar un conflicto bastante importante, ¿no? Producto de estas abdicaciones de Bayona. Y porque entonces se hace la siguiente pregunta. Entonces, ¿debemos dejarnos dominar por los franceses? ¿Debemos dejar que ellos nos dominen? En 1808 se va a crear una cosa que se llama la Conjura de los Mantuanos. La Conjura de los Mantuanos. Ya ustedes saben que mantuanos son blancos criollos. Poco se ha trabajado esto. Esta conjura de mantuanos, la idea era eso, hacer como algo para resolver el problema de la ausencia de poder por parte del rey. No se va a llevar a cabo, esto se va a desmantelar. Pero pasan cosas interesantes porque ahora los blancos criollos, después de este movimiento, van a querer de repente el apoyo de Roscio. ¿Y cómo es posible si se supone que estaban peleados? ¿Cómo es posible si Roscio, que era la mente brillante, pero se había peleado con un montón de blancos criollos, cómo es ahora que los blancos criollos lo quieren llamar? Porque lo necesitan, ya que Roscio es abogado, es profesor, es un tipo de letras, y él sabe qué hacer.
Él tiene el procedimiento para poder hacerlo, o por lo menos la idea. ¿Cómo es que lo convencen? Bueno, resulta que Rocio, ya habíamos hablado de que era un profesor de universidad y él tiene una cantidad de alumnos bastante importantes, pero muchos de ellos eran mantuanos, eran blancos criollos, y lo van a llamar. Entonces Rocio hace el siguiente análisis. Los monarcas españoles tenían el derecho, o tienen el derecho, de dominar las provincias de ultramar. Chévere. El Papa Rodrigo Borgia les había dado el título a los reyes católicos de la bula intercautera, ¿sí? Un contrato, o una especie de contrato donde se permite el dominio legítimo de estas tierras nuevas. Este era un contrato de conclusión muy valiosa, ¿sí? Pero que si se violaba, ¿sí? Quedaba totalmente diluido, ¿sí? ¿Y qué se podía violar? Bueno, que no se evangelizara, que no fuera una empresa católica, porque la empresa de la conquista y la colonización es una empresa católica y de la corona. Entonces los reyes podían gobernar porque eran enviados de Dios. Y el Papa les daba esta categoría de reyes. Los reyes evangelizan estas poblaciones nativas. Eso es en primer momento. Bueno, luego, cuando comienza la casa de los Habsburgo, que eso lo hablamos en la clase pasada, después de que Carlos I y V del Sacro Imperio Romano Germánico ascienda al poder, ¿sí? Carlos I, nieto de Isabel y Fernando, sigue manteniéndose la legitimidad, ¿sí? Cuando se acaba la casa de los Habsburgo y surge la guerra de sucesión española en 1700, Felipe V sigue siendo legítimo, porque a pesar de que es de otra casa, tiene parentescos con la primera casa de los Habsburgo, y además ganó el derecho de la guerra, un derecho divino, que para la época era totalmente normal en cuanto a la legalidad. Pero ¿qué pasa? En este momento Fernando VII era legítimo, ¿sí? Pero cuando Napoleón adquiere la abdicación por la fuerza, el contrato se rompe, porque Napoleón lo está haciendo a la fuerza. No es a través de la guerra, no es a través de una herencia, sino es a través de unos contratos, unas abdicaciones que no tienen sentido para Rocio. Estas tierras eran del territorio monarca católico legítimo, entonces la soberanía, esto es lo que habla Rocio, ¿qué vamos a hacer? Entonces la soberanía viene de Dios, ¿sí? El rey no puede ejercer porque el rey está preso, no hay Dios, no va a Dios entonces el poder, porque el rey está preso, entonces ¿hacia dónde va? Hacia el pueblo. Y se arma lo que conocemos como el juntismo, las juntas, ¿sí? ¿Qué es esto una junta? Una junta es la representación del pueblo, ¿sí? Y aquí surge un momento fundacional, esto lo habla Friedrich Hegel en la fenomenología del espíritu, que hay momentos en la historia que son fundacionales, que la misma voluntad del ser humano hace que una cosa cambie a la otra. Entonces ya el poder no lo tiene el rey porque está preso, sino ahora el pueblo. Esto es un cambio brusco, radical, ¿sí? Entonces surge este momento fundacional y se hace un cabildo abierto. Habíamos dicho que el cabildo es donde están los blancos criollos. Un cabildo es como lo que podríamos llamar como el consejo municipal. Entonces en el cabildo de la provincia de Caracas, el 19 de abril va a surgir un movimiento interesantísimo que vamos a explicar. A ver, ya días atrás estaba pensando hacer una conspiración realmente. O sea, lo que se quería era ya tomar distintas riendas producto de que el rey está en prisión. Ese día, 19 de abril, que justamente era Jueves Santo, se va, en la noche anterior van a reunirse muchos blancos criollos para planificar. La idea es que se coloquen en la Plaza Mayor, varios en las esquinas, y eso tendrá sentido más adelante, ya lo van a ver. Luego se va a llamar al capitán general, que habíamos dicho que el capitán general es una especie de gobernador. El capitán general va a ser Vicente Empara. Él ese día iba a cabildo. La gente estaba queriendo hacer un autogobierno realmente, y por eso llaman a Rocio. Y en esta pintura Juan Lovera pinta cómo él lo vio, porque él vio el suceso. Y aquí está Salias, con el que le está diciendo a Vicente Empara, le está como llamando la atención. ¿Pero por qué? Porque en la mañana, Jueves Santo, él primero va al cabildo,
A él lo reciben, le dicen que hay que hacer un autogobierno, que hay que resolver el problema que tiene con España, hay que hacer algo, que no podemos quedarnos así, no podemos estar pensando en el Consejo de Regencia, porque no está el rey, y el Consejo de Regencia no sirve. Incluso algunos dicen que el Consejo de Regencia es manipulado por los franceses, en fin. Vicente Empara baja del ayuntamiento, del cabildo, para ir a la iglesia y les dice algo así como que, miren, vamos a la iglesia, hoy es Jueves Santo, tranquilidad. Vicente Salias le dice, no señor, vamos a Cabildo señor, usted tiene que ir a Cabildo. Aquí está Vicente Empara con el gorro de mando de capitán. Y fíjense que las tropas que habían sido, no vamos a decir sobornadas, pero sí, digamos, manipuladas o utilizadas para que no protegieran al capitán, porque estas tropas tenían que proteger al capitán, que no lo van a proteger, van a hacer la vista gorda, van a hacer que no está pasando nada. Producto de esta presión constante, Vicente Empara vuelve otra vez a Cabildo. Y ahí es donde Vicente Empara se encuentra a Juan Germán Rocio y a Juan Félix Sosa sentados. Y ellos le dicen, nosotros somos los diputados del pueblo y usted tiene que escucharnos. La gente estaba apoyando a Empara. O sea, en la Plaza Mayor un montón de gente apoyan a Empara. Y Empara, en estas discusiones que tiene con Rocio y Sosa y entre otros, dice, la gente aquí me quieren que yo siga gobernando. Y vamos a demostrarlo, lo voy a demostrar. Él sale al balcón y la gente le empieza a vitorear, te queremos, Empara, está con nosotros, sí, porque la gente, la población llana, el pueblo llano sabía más o menos, o no sabía más o menos qué era lo que estaba pasando, pero sabía que como que estaba en riesgo Vicente Empara o algo similar. ¿Qué va a pasar? El chileno, padre Cortés de Mariaga, que andaba en la misa, Rocio parece que lo va a llamar, mientras Vicente Empara está a punto de volverse a ir, lo va a llamar rápidamente, lo manda a llamar para que vaya al cabildo y hace lo siguiente, el padre. Se va a poner detrás de Vicente Empara y le va a empezar a decir a la gente no, con el dedo, sin una palabra. No. Los blancos criollos que estaban en la plaza empiezan a vitorear. No te queremos, no fuera Empara, no te queremos. La gente cuando ve que hay un padre que es enviado de Dios, más autoridad puede tener, que dice que no. Ok, Vicente Empara es enviado del rey y el rey es enviado de Dios, pero es que el padre es directamente enviado de Dios. O sea, y para esta población que es católica es sumamente importante la opinión que tenga un padre. Y la gente empieza a gritar, no te queremos, y Vicente Empara dice, bueno, no me quieren, entonces yo tampoco quiero esto, me voy, y se va. Y se acuerdan la Real Audiencia de Caracas, los funcionarios de los blancos peninsulares que están ahí, se van, ya no hay blancos peninsulares, solo blancos criollos. El hecho de que Rocio esté formando parte de este movimiento es rarísimo. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Este cabildo abierto va a crear la junta, que se va a llamar la Junta, Vicente Empara, una imagen, una pintura, se va a crear la Junta Suprema de Caracas, también llamada la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, por eso el FB7. La Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII es fundamental, porque no es que se crea la independencia. Lo que se hace es un autogobierno mientras el rey está preso. Seguimos siéndoles leales al rey, pero como está preso y no puede tomar decisiones, nosotros a través de este cabildo abierto vamos a tomar las decisiones, vamos a autogestionar este gobierno. Y de hecho, si ustedes leen, no lo digo yo, bueno, aparte de eso, léanlo, busquen acta del 19 de abril, que por cierto la redactó Juan Germán Rocio, ustedes la leen y van a darse cuenta de que, en efecto, se crea la Junta Suprema de los Derechos de Fernando VII. Es decir, le cuidamos el puesto a Fernando VII mientras él no esté aquí. Y esto es fundacional, esto es importantísimo. Esto es muy importante. Ok, entonces se crea la Junta Suprema de Caracas. Está Juan Germán Rocio, Cortés de Mariaga, otro Juan Félix Sosa, hay varios. Sí, hay varios. ¿Qué es lo que va a pasar? Los Bolívar, los Rivas, quieren que las cosas se den súper rápido. Ellos son blancos criollos jóvenes que quieren que las cosas se den muy rápido. De hecho, quieren la independencia radical.
Eso lo hablaremos mucho más adelante también. Pero el punto es que esta Junta Suprema de Caracas no tiene mucho dinero. Y para poder, vamos a decir, validar o legalizar de alguna manera este gobierno autogestionado, es necesario pedir apoyo del extranjero. Eh, y se necesita dinero para llevar personas en barcos hacia el extranjero para pedir apoyo. Bolívar, los Bolívar van a financiar estos viajes. Simón Bolívar ya para este momento era un chico adinerado, bastante adinerado. Cortés de Madariaga va a ir a la Nueva Granada a pedir apoyos y lo va a conseguir. Cortés de Madariaga. Juan Bolívar, Juan Vicente Bolívar, va a ir con otros a Estados Unidos, a la naciente nación de los Estados Unidos, que recordemos que lleva muy poco tiempo como hecho fundacional, ¿sí? 1784, si no estoy mal, 83-84, ya son independientes, a buscar apoyos. Y Simón Bolívar va a ir enviado por Juan Germán Rocio, porque Juan Germán Rocio es el que envía esta camarilla de misiones diplomáticas. Él va a ser como un secretario de Relaciones Exteriores. Va a enviar a Bolívar, a Simón Bolívar, va a enviar a Andrés Bello, que es falso, es totalmente falso de que Andrés Bello sea o haya sido el gran maestro de Bolívar. No, realmente fue Simón Rodríguez. Andrés Bello le llevaba unos 2 años más o menos a Bolívar. Él pudo haber sido como una especie de compañero de estudios avesado o muy inteligente que le ayudaba, pero no fue su gran tutor. Y también va Andrés Bello, Simón Bolívar y Luis López Méndez, que Luis López Méndez era un abogado ya un poco más experimentado, tenía unos 40 y algo de años, 50 y algo de años, para tomar control de estos muchachitos, ¿sí? Bolívar evidentemente tiene que ir porque es un tipo de dinero. Bello porque es un tipo muy inteligente y con un talento impresionante, y bueno, el experimentado para poner orden en el asunto. Juan Germán Rocio les dice una cosa a estos que van a ir a Inglaterra a buscar apoyo. Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez. Ni se les ocurra tener contacto en lo absoluto con Francisco de Miranda. No lo tenga. Aquí está Luis López Méndez, Andrés Bello, Simón Bolívar, Francisco de Miranda. Ni se les ocurra. A ver, yo voy a tratar de explicar un poco Miranda, porque esto no es un curso de Miranda, es excepcional, me gustaría explicar todo lo que hizo Miranda. Participó en la independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, viajó por toda Europa, conoció a Catalina la Grande, estuvo en Suecia, La Haya, el Imperio Otomano, Grecia, Roma, en fin, es un hombre muy avanzado. Para este momento tenía ya 60 años. Mire, recordemos que Miranda había invadido en 1806 y fracasó en Vela de Coro y Ucumare de la Costa. Fracasó en sus 2 intentos de invasión, lo van a repeler y por diversas circunstancias. También va a ser perseguido por la corona española, es un perseguido por la corona española. Bolívar, siendo blanco criollo y teniendo las facilidades de poder leer cartas, correspondencia de manera muy rápida o más grande, sabe de la vida de Miranda y lo admira. Bolívar adoraba extremadamente a Francisco de Miranda. Bolívar no va a conseguir grandes apoyos en Inglaterra. De hecho, Miranda apenas se entera de que Bolívar está y que se está creando esto del 19 de abril. Miranda quiere participar y de hecho va y los busca. Juan Germán Rocio había dicho que no tuvieran contacto a no ser que, bueno, algo exagerado. Y como no habían podido recibir apoyo esta delegación diplomática, Miranda los va a tratar de apoyar. Van a hablar con Wellington, no va a funcionar, les dice que sí, que no, Inglaterra, como siempre. Como que bueno, sí, pero ahorita no. Es un tema largo que no vamos a tratar de explicar acá porque no es el punto. El punto es que Miranda ya era un anciano. Miranda ve la oportunidad de Bolívar para poder regresar a la tierra que lo vio nacer. Miranda nació en 1750. Bolívar es de 1783. O sea, Bolívar y Miranda tenían una diferencia abismal. No es que eran panas realmente. Bolívar admiraba a Miranda y cuando Miranda en esas largas noches les contaba, le daba anécdotas de toda su vida, pues Bolívar quedaba muy fascinado. Es así como Miranda le dice a Bolívar de que vaya primero él, de que vaya él solo. Miranda luego va a ir en otro barco porque no sería bueno, siendo Miranda un protegido de Inglaterra,
que llegue con la bandera de Inglaterra o con un barco de Inglaterra, porque se va a ver como que Inglaterra está apoyando el movimiento y realmente no es así. Entonces Miranda le encarga a Bolívar de que se lleve todo su archivo, todos sus documentos, todos sus papeles, todo lo que él tenía para Caracas. Y Miranda va el después. Miranda va a llegar a Puerto de la Guaira con un calorón, me imagino yo en ese momento con un calorón, vestido con el uniforme mariscal de campo de Francia. Mariscal de campo quiere decir que él sabía manejar muy bien la caballería. Y Miranda llega a ver, es que Miranda llega con 60 años. Eh, Cuando él llega se va a dar cuenta de que todo eso está solo. O sea, nadie lo recibe. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Miranda había sido hijo, ¿sí? Había sido hijo de, digamos, un blanco de orilla. Miranda desde muy chiquito vio cómo abusaban a su papá. De hecho, el papá va a estar en las milicias de blancos criollos y estos blancos criollos lo van a rechazar muy fuertemente y va a haber un conflicto. Miranda tenía una mamá que era panadera y le van a decir aquel hijo de la panadera. Lo discrimina mucho. Y los hijos y los sobrinos que atacaron a su papá, que se burlaron de su mamá, ¿sí? De estas personas, los hijos y los sobrinos de estas personas que se burlaron, pues no lo quieren, no quieren a Miranda. Aparte que Miranda tiene mucho tiempo. El español que habla es muy, muy tosco, no es un español bueno. Tiene mucho tiempo que no pisa Venezuela. O mejor dicho, que no es que no pise Venezuela, sino que no establece contacto directo con Venezuela, como tal, o este territorio, la capitanía en general. No lo reciben. Curiosamente, el único que lo va a recibir es Cortés de Mariaga, porque él era masón y Miranda era masón, dato curioso, la masonería. Y bueno, en fin. Pero Miranda va a ser un punto y aparte, y ya lo vamos a ver más adelante. Van a pasar cositas porque Juan Germán Rocio va a crear el reglamento para establecer las primeras elecciones del Congreso de Venezuela. Se quiere dar forma a este gobierno de la Junta Suprema de los Derechos de Fernando VII. A ver, Rocio hace el primer reglamento. Y mientras estaba haciendo el primer reglamento pasa algo que lo impulsa más. Y es por eso que se hace, de hecho. Llegan las noticias a través del periódico de que Napoleón, estando preso, le va a decir a Napoleón de que lo adopte y le dé una hermana como esposa. ¡Wow! O sea, esto es una cosa que yo a veces digo que por eso Fernando VII era como era. ¡Wow! O sea, y esto obviamente se nota que Fernando VII ahora no es que esté preso y le estemos cuidando el puesto, ahora es que adula a Napoleón, o sea, magnifica a Napoleón, quiere formar parte de la familia de Napoleón, o sea, una cosa bárbara. Se hace el primer Congreso de Venezuela, Miranda va a ser uno de estos diputados, junto con otros, y van a haber unas conversaciones bravísimas en otra institución que van a crear, que es la Sociedad Patriótica. O sea, habían tres posturas. Una de la de Bolívar, que era la radical, hacer una república pero ya, y con violencia. La otra era la de Miranda, que era una república pero más moderada, primero con calma. Y la otra era la de Rocio, que era hacer una república pero mucho más moderada y inclusive esperar mucho tiempo como para buscar apoyo y ir las cosas poco a poco. Va a llegar un momento que esto va a ser inevitable, o sea, las cosas va a ir increciendo, y esto de que Fernando VII realmente fuera tan genuflexo con Napoleón, etc., va a provocar que ya la situación empieza a ser insoportable. A ver, éramos una Junta Suprema de los Derechos de Fernando VII. Fernando VII está violando por ser tan genuflexo y Rocio se va a inspirar, junto con otros, pero principalmente Rocio se va a inspirar en lo que pasó cuando en Roma cae el último rey de la monarquía romana, que es Tarquinio el Soberbio, en el 509 a.C. Cuando Roma expulsa a este último rey, Tarquinio el Soberbio, se van a crear distintas magistraturas: cuestor, edil, pretor, censor, ¿sí?, para dividir el poder, que no esté concentrado en una sola persona. Fernando VII es indigno, así como lo fue Tarquinio el Soberbio. Es por eso que llega el momento de que ahora sí
se debe, producto de esta barbarie de Fernando VII, ¿sí? Y obviamente intereses de los blancos criollos para gobernar, que se crea, ahora sí podemos hablar, el 5 de julio de 1811, la independencia de Venezuela. Ahora sí podemos hablar. El 5 de julio, formalmente podemos decir, aquí sí se crea la independencia. La independencia, de hecho, se quería crear el 4 de julio, pero en honor a la independencia de Estados Unidos, que se hace también el 4 de julio. Y no se hace porque va a haber un padre, no recuerdo el nombre, que va a pelearse con Miranda. Un padre viejito, Llamosas, creo que el padre Llamosas. Se va a pelear con Miranda. Y eso sería genial, ver en vivo y en directo dos viejitos peleándose y jalándose las mechas de las pelucas por el día que se declara la independencia. Porque el padre Llamosas parece que no quería la independencia. Y bueno, Miranda era como era, un tipo orgulloso. Miranda era muy orgulloso, quería hacer las cosas. Y bueno, en fin, pasa eso. Muy bien, ahora se hace la redacción del acta de independencia. La va a hacer Juan Germán Rocio junto con Juan Germán Rocio la va a hacer junto con Francisco Inardi, aunque Francisco Inardi es médico y lo más seguro es que lo hizo Rocio. Años después se va a confesar que era así. Pero bueno, entonces había que crear una especie de... Aquí está, lo de la Torquinio Soberbio, la inspiración del por qué se crea la República. Esto es muy interesante. Se va a crear un triunvirato, así como lo parecido a lo de Roma, de hecho. Cristóbal Mendoza va a ser el primer presidente, Cristóbal Mendoza es abogado. Y bueno, hay que crear una constitución que se va a hacer en 1811. Hay dos tipos de constituciones que se están planteando. Y una constitución se crea una constitución porque es el espíritu de la época. Los Estados Unidos la hizo, la Revolución Francesa la hizo. Y es importante hacer una constitución. Unas leyes para basarse en la república, o el presidente, el poder ejecutivo, el legislativo, judicial, etc. Se va a crear una constitución federal, no centralista. Miranda quería una constitución centralista. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que la constitución central prioriza el poder en Caracas, o en la provincia, pero los de Oriente sobre todo y otras provincias no les va a gustar esto de que Caracas gobierne todo, entonces por eso se hace federalismo, que sea federal, que los mismos estados controlan, los estados de Venezuela controlan el gobierno, era como más equilibrado. Bueno, eso es lo que se propone. Va a ganar la constitución propuesta por Rocio y Francisco Javier Ustari, entre otros. Va a existir 3 presidentes, ya habíamos dicho. Uno va a ser Cristóbal Mendoza. El parlamento va a existir, es el que crea las leyes, el tribunal las aplica, se acaba con la esclavitud, se coloca la instrucción pública, se ayuda a los menesterosos, a los mendigos. A los mantones no les gustó nada estas decisiones, de hecho eso de quitar la esclavitud, nada. A los indígenas tampoco les gustaba eso de que le quitaran los privilegios, porque ahora una república todos somos iguales ante la ley, pero antes, cuando estábamos en una monarquía, gobierno de uno, rey, digamos que los indígenas ya habíamos dicho de que tenían privilegios para poder competir con estos blancos criollos, pero ya no están estos privilegios, ya del Estado no va a dar estos privilegios, entonces no les gusta a los indígenas. Se va a poder votar para los diferentes cargos en base a la cantidad de dinero que tú tienes. El voto no era universal, sino era en base al dinero que tú tenías, a las rentas que tú tenías. Entonces, bueno, se va a crear la República con sus 7 estrellas, ¿sí? 7 estrellas. Caracas, Cumaná, Barcelona, Margarita, Mérida y Trujillo. Coro, que forma parte de la provincia de Caracas, se va a rebelar. Y Maracaibo y Guyana también no aceptan. No todas las provincias de esta conformación de la Primera República creen en la independencia, no lo hace. Como estamos diciendo, Coro, Maracaibo y Guyana no apoyan esta independencia, la rechazan, se van a rebelar. Y bueno, se van a rebelar y llegamos al siguiente año, 1812. Y aquí aparece una figura que es el Marqués del Toro. El Marqués del Toro es de estos personajes que se salta la talanquera, como se diría coloquialmente. Cuando estaba la República, decía: yo soy el ciudadano más importante, yo soy el ciudadano ejemplificante, el ciudadano modelo. Y cuando las cosas iban mal, ahí sí soy el Marqués del Toro. Cuando soy de la República, el Marqués me dicen mis amigos. Pero cuando las cosas van mal, soy de la monarquía.
Y yo sí soy el Marqués del Toro, una cosa impresionante. Marqués del Toro y también el Marqués de la Casa de León se la pasan saltando republicanos, voltearepa, republicanos, monárquicos, cuando les favorecía. A ver, en este primer año de la República, el Marqués del Toro es republicano, se le va a dar una tropa. Sinceramente era muy difícil de que él perdiera. En Puerto Cabello Puerto Cabello, Valencia, perdón, Valencia, si no estoy mal, se van a rebelar la ciudad, no quieren a la independencia, el Marqués del Toro va, entra a la ciudad está vacía, le dicen que vaya para afuera, porque afuera de la ciudad fue que se reagruparon y era mentira. Y ya cuando el Marqués del Toro sale con su ejército ya no va a poder volver otra vez a la ciudad porque ya está tomada y se repliega, se va. Y pierde la ciudad de una manera muy tonta. A los pocos días también se va a levantar parte de Caracas, parte de Valencia. El Marqués del Toro lo envían a Valencia y sinceramente el Marqués del Toro le van a dar palo por todas partes. ¡Wow! La van a volver nada. Marqués del Toro era como era y no era un buen militar. No lo era, de nada. Además, debemos mencionar que la corona española, habíamos dicho que tiene el Consejo de Regencia. El Consejo de Regencia es un consejo que le dice a las provincias de ultramar y también a la situación en España mientras el rey está preso, qué hacer. Y el Consejo de Regencia va a enviar a Domingo de Monteverde a recuperar, porque es lo que se espera que el rey haga. O sea, si el rey estuviera, ¿qué se haría? Bueno, recuperar las tierras perdidas o las que se están perdiendo. Entre esas Venezuela y Domingo de Monteverde lo van a enviar de La Habana, si no estoy mal. Si no estoy mal, lo van a enviar de La Habana o de estas islas del Mar Caribe. Monteverde era capitán de fragata de un barco. Él no era un militar de a pie. De hecho, él es Monteverdi Rivas. Él tiene ciertas relaciones con José Félix Rivas, parentesco. Monteverde llega aquí, tiene cierto apoyo de los blancos criollos. Monteverde va a ser el líder de los realistas, de estas rebeliones. Él va a ser el fuerte. Y el Marqués del Toro le van a dar palo por todos lados. Y aparte de esto va a surgir otra cosa. El terremoto de Caracas. El terremoto de Caracas de 1812 va a provocar lo siguiente. Va a ser un terremoto bastante fuerte. Varias edificaciones de la ciudad se van a acabar. Va a ser terrible. Gente va a morir. Y los padres en la iglesia, después de que la gente va a refugiarse en las iglesias, era lo normal ante un evento cataclísmico como esto, van a decir que eso era culpa de haber declarado la independencia, que esto es el castigo divino de Dios. El castigo divino de Dios que nos está haciendo esto. Y muchos van a dejar de apoyar la república para pasar otra vez a apoyar a la monarquía. Muchos, una cantidad inmensa. Y la cosa está empeorando. Miranda no lo quieren. Por eso es que Miranda, cuando de hecho él quería ser el primer presidente, pero no lo logra. Miranda siempre lo tienen como un rechazo, como que, no sé. Y Miranda hace todo lo posible para formar parte de este evento. Pero ya la situación está tan crítica, un montón de ejércitos se está rebelando, etcétera, que van a nombrar a Miranda como dictador. Y aquí tenemos que parar un poco porque debemos explicar qué significa el ser dictador. A ver, el dictador no es como el que hoy conocemos, este que estamos hablando de Miranda y de la época y anteriores. Hoy en día nosotros nos referimos a un dictador como alguien nepótico, como alguien despótico, como autoritario, como tiránico, como una persona que quiere el poder para toda la vida. Pero realmente Miranda toma la dictadura en base al concepto de Roma. ¿Qué era? Cuando Roma tenía una situación de crisis, se nombraba un dictador para evacuar esta crisis. Dictador significa el que dicta las leyes. El que dicta las leyes toma todos los poderes por un periodo de tiempo bastante corto para resolver el problema. Y si el problema persiste, el Congreso le da la autoridad de seguir siendo dictador. Miranda se vuelve dictador generalísimo de los ejércitos. Es como la última acción, porque claro, Miranda había participado en la Revolución Francesa, era mariscal de campo, era el mejor soldado o el mejor estratega que podían tener. Y hasta un poco tarde quizás, bueno, se empieza a aprovechar de esta manera Miranda. Son cosas que pasan. Miranda va a tomar Valencia después de que lo nombran dictador. Los mantuanos que vienen con él dicen como que bueno, no les haga nada, déjenlos tranquilos, ya ellos ya se calmaron. Hacen una fiesta grandísima
Al día siguiente los rebeldes vuelven a tomar Valencia, que se habían regrupado, obligan a Miranda a replegarse y Miranda después de eso va a tomar Valencia de una manera muy dura. O sea, Miranda sin contemplaciones va a tomar de manera fuerte. Miranda se va a enfrentar constantemente a las tropas de Monteverde. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? A ver. La república no va bien. ¿Sí? Esta primera república no va nada bien. El papel moneda que habían lanzado, antes se manejaban por monedas, ahora es billetes, el papel moneda, billetes, no lo acepta la población, no funciona, se aplica la ley marcial, los que estén en contra de la república se mueren, o sea, una cosa bastante fuerte. Se levantan en contra de la república los canarios, realmente el Rocio y Miranda, que son uno mestizo y uno canario, es como una cosa muy excepcional dentro de la república, liderada por los blancos criollos, es algo rarísimo. Los mantuanos hacen y deshacen como quieran, ya no están los funcionarios reales de la Real Audiencia como para mantener un equilibrio entre las castas sociales. Un montón de castas se empiezan a levantar, entre esos los indígenas que quieren otra vez sus privilegios. Viene lo del terremoto, hay mucha deserción de la tropa, Miranda es nombrado dictador y Miranda dice que Bolívar es un hombre ya con ideas peligrosas. Miranda ya empieza a ver a Bolívar como un joven muy radical, muy peligroso. De hecho, lo manda con el Marqués del Toro, con el ejército, luego lo va a enviar al castillo de Puerto Cabello, como una especie de castigo. Algunos historiadores hablan de eso. La cosa es que Bolívar va a defender ese castillo. ¿Y qué era lo que pasaba en ese castillo? Ese castillo tenía todos los pertrechos, la munición, las armas de los republicanos, de los patriotas. No se sabe muy bien cómo, pero Bolívar va a perder este castillo. Parece que hay algunos historiadores que dicen que él estaba jugando truco, es decir, cartas. Hay otros que dicen que estaba en una fiesta, una pachanga. La cosa es que lo va a perder, se van a rebelar esta gente, van a tomar el castillo los realistas me refiero a los realistas de realeza, de rey, los monárquicos. Es curioso porque no se entiende muy bien por qué Miranda asigna a Bolívar a cuidar este castillo, porque Bolívar era de los cadetes de Aragua, era de la milicia, del militar, de la infantería. No era artillero, porque para ser artillero necesitabas conocimientos técnicos, matemática, física, etc. La cosa es que lo pierde, toman el castigo, Bolívar va a entrar en una especie de crisis de depresión. Le va a escribir a Miranda muy triste, de una forma muy triste, y bueno, cuando Miranda lee esa carta dice en francés, Venezuela está herida en el corazón. Sí, Miranda pues hablaba mucho francés. Miranda sigue la campaña, hay muchas deserciones, el Congreso está peleado, Miranda llega un momento que ya ve que esto está perdido y Miranda toma la decisión de capitular. ¿Qué es capitular? Rendirse. Le dice al Marqués de Casa de León, que era en ese momento parte de los realistas, de que va a capitular. Hay mucha gente que considera que Miranda no debía haberse rendido. Miranda tenía aproximadamente unos 5.000 hombres y Monteverde unos 3.000. ¿Sí? No se puede comparar tampoco Monteverde como Miranda. Monteverde era un capitán de fragata, en cambio Miranda era todo lo que hemos dicho, mariscal de campo, peleó en la independencia de los Estados Unidos en la batalla de Valmy, perdió en la independencia de los Estados Unidos, perdió en la batalla de Valmy en la Revolución Francesa, o sea, un montón de cosas. Tenía una experiencia militar excepcional, había visitado a los mejores ejércitos, como por ejemplo el ejército prusiano. En fin. Miranda va a entregar una especie de precapitulación. La envía con alguien, no recuerdo ahorita el nombre. La idea era que se firmara la capitulación en Caracas entre Miranda y Monteverde, pero Miranda no va a esperar personalmente reunirse con Monteverde. Miranda le dice a Pedro Gual que toma un dinero, le dice a Pedro Gual, mira, yo me voy a contratar unos mercenarios en las Islas Antillas, armas y ya está, ¿no? Y luego lo vuelvo a intentar. Bolívar ve esto como una traición,
Dice que aún hay chance para seguir peleando. Agarra una cólera a Bolívar, de hecho, y otros blancos jóvenes de estos radicales del grupo radical querían matar, fusilar a Miranda. Sin embargo, de las Casas y Peña le insisten a Bolívar en mejor que era entregarlo, Miranda a Monteverde, para que les dieran un perdón real. Y en efecto pasa esto. De hecho, les van a dar un perdón y les van a dar un pasaporte para que se vayan. Tranquilos, váyanse. Bolívar dice que debía haberse quedado a firmar la capitulación definitiva, que se supone que los iban a perdonar de todos. Y si por el contrario Miranda pensaba que Monteverde no iba a cumplir la capitulación, entonces ¿por qué nos dejó? O sea, ¿por qué él se fue y nos dejó aquí? Si él pensaba que no iba a cumplir, nos iban a matar a todos. Y se fue con el tesoro del dinero nacional. Pero claro, también está la postura de que Miranda era un tipo que ya había intentado invadir varias veces y era una obsesión Miranda por crear la república o hacer cosas en América, en especial Venezuela. Que era entendible que él tomara esta decisión de irse. Entonces la pregunta es, ¿capitulación o traición? Eso, queridos amigos, eso queda a interpretación de cada uno de ustedes. Por lo pronto, queridos amigos, muchísimas gracias por ver esta clase. Fue un placer estar con ustedes. Seguiremos comentando qué va a pasar después de que Bolívar se vaya de Venezuela. Miranda va a ser agarrado preso por Monteverde y va a ser enviado a la Carraca. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con Bolívar? ¿Qué va a pasar con Juan Germán Rocio? Eso y mucho más lo veremos en la próxima clase. Por lo pronto, muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias por escucharme. Cualquier duda, pregunta y comentario, déjenlo acá. Si han llegado hasta acá, no se les olvide dejar un me gusta, compartir, etc. Es muy agradecido. Sin nada más que decir, aquí Breyen, un saludo, adiós, chao.